¿Cómo están, amigos? Buenas tardes. Ya estamos aquí en otro programa más de Cocinando con Marilyn de Magazine. Y hoy, pues como cada jueves, tenemos a nuestra querida doctora Cristina Balinotti, analista de psicología familiar y cultural, fundadora de Universidad de la Familia, autora y escritora de 8 libros, conferencista y personalidad de la televisión y también de la radio. ¿Cómo se encuentra, doctora? Gracias por estar con Muy bien. nosotros. No, gracias a ti por la invitación. Muy bien, muy contenta. Doctora, tenemos un tema, yo creo que muy importante, sobre todo para que ya se nos acercan estas fiestas ya de fin de año, prácticamente lo que nos queda es poco para terminar este 2023 y vamos a hablar hoy día de la importancia psicológica de las fiestas tradicionales. Sí, esa es una importancia que a veces se pasa de lado, no se analiza o a lo mejor no se conoce. Pero es muy importante porque tienen desde el punto de vista psicológico un objetivo muy claro. En principio, todas las festividades de todo el mundo, las principales que globalmente desde ya festejamos casi todos, en principio nos permiten un momento de alegría muy grande, de euforia, que pasa rápido, pero que en realidad rebaja el estrés y rebaja la ansiedad que llegamos, con las cuales llegamos a esa fiesta, ¿verdad? Nos dan seguridad, particularmente a los niños. A los niños les dan esa seguridad de que el grupo familiar, de toda la familia reunida, lo está apoyando al niño, lo está abrazando. Y si a mamá o a papá le pasa algo, esa familia va a ser la familia sustituta que lo va a sostener. Da entonces una sensación de no abandono, también una sensación de abundancia, porque generalmente en estas fiestas comemos mucho, ponemos todos los, si hay que hacer regalos, la comida así vista por todos, degustada por todos. Y entonces esta sensación de que hay abundancia económica, que también es muy bueno. Entonces, todo se repite, ¿verdad? Y las fiestas vienen a ser un ancla, porque las fiestas se repiten. Y se repiten en un mundo en que lo que propone es las relaciones y las conductas y los momentos poco permanentes. Todo pasa demasiado rápido en esta posmodernidad. Por eso es interesante el ancla en lo que es el volver al origen, porque son fiestas que muchas de ellas se celebraban en el origen de los tiempos, sin duda. Les remito a un gran escritor, filósofo e historiador, Mircea Eliade, rumano, que tiene muchos libros, pero los dos más importantes son El mito del eterno retorno. Esto de retornar siempre al origen, a una situación de felicidad que nos ancla en el pasado y que nos ancla en las tradiciones, pues es muy importante mantener tradiciones y no romperlas. Y otro de los libros es Lo sagrado y lo profano. Mircea Eliade nos dice que el rito, es decir, este rito de festejar, por ejemplo, las Navidades todos los años, y repetimos poner el árbol, los regalos, la comida, esos ritos sostienen al mito. Es decir, hubo un mito en el origen de los tiempos, ¿verdad? Que nosotros celebramos y nosotros repetimos, pero que nos hace bien emocional y psicológicamente. Las reuniones con los adultos en esa noche, ¿verdad? O en ese día, los niños que juegan por otro lado. Es una situación ideal de cuento que por un momento podemos tener y nos hace muy, muy bien. Hay otras celebraciones más allá de las fiestas tradicionales o festividades tradicionales, dependiendo de cada cultura. Pero hay una que atraviesa casi todas las culturas latinoamericanas, la comida del domingo. La comida del domingo en el pasado era realmente algo inevitable, era algo incuestionable. Todos íbamos a la casa de los abuelos,
o venían la familia a nuestra casa y nos reuníamos todos en esa especie de altar para comunicarnos y para hacer una gran sobremesa. Si me preguntan, una de las maneras de poder combatir esta época tan veloz que tenemos, esta posmodernidad, que Bauman la llamó modernidad líquida, porque todo se nos escapa como el agua entre los dedos, ya la gente no dura en sus matrimonios, las amistades tampoco, todo es aquí y ahora y dura poquito. Entonces, digamos que una manera de combatir esta época y los problemas que nos da, por ejemplo, la emergencia de las redes sociales, que tiene sus cosas positivas, pero lo negativo, y estamos viendo que hay mucho negativo para los niños, que despierta una serie de ansiedades por los likes, por estar perteneciendo, sentirse pertenecer al grupo de la comunidad, por ejemplo, de Facebook o de Instagram, es la comida del domingo sin celulares y sin computadoras, reunirnos con los abuelos, reunirnos con los tíos, todos, y la familia extensa, porque nosotros como cultura hispana celebramos y funcionamos en el sistema de la familia extensa. Vale decir, no es solamente mamá, papá y los niños, es mamá, papá, los abuelos, muchos siguen viviendo en casa con sus hijos y sus nietos, son los tíos, los primos, y eso es un sistema familiar muy enriquecedor que le da al niño una sensación de pertenencia. No necesita ir a buscar pertenecer a las redes sociales, porque todos los domingos nos reunimos en ese rito familiar que nos hace tan bien y que no debemos obviar. Las fiestas tampoco. Reúnanse, si hay que viajar grandes distancias, viajen grandes distancias. Es lo que podemos hacer. Se está perdiendo esto, se está perdiendo porque, bueno, yo no puedo viajar, o es demasiado trabajo, o cuesta mucho dinero. Tenemos que hacerlo. Un arbolito pequeño de Navidad, una comida simple. No se trata de los grandes manjares, Marilyn, se trata de estar juntos, a lo mejor con una comida, unas pastas, algunos postres simples que pueden haber preparado los miembros de la familia, y con eso es suficiente para celebrar la fiesta más importante, que es la celebración de la unión familiar, que estas fiestas o festividades generales, tradicionales, que recorren el mundo, nos proponen, Marilyn. Eso sí, doctora. Ya tenemos muchas preguntas aquí de nuestro público y nos preguntan, por ejemplo, nos hacen preguntas de diferentes países, pero también aquí gente que está en Estados Unidos nos dicen, doctora, nosotros tenemos culturas de fin de año distintas, mi esposo y yo, y a veces lidiamos para poder inculcarlas a mi hijo. ¿Qué nos recomienda? No debe prevalecer una cultura sobre la otra. Se deben celebrar de las dos formas distintas. Si yo no festejo Navidad, lo festejo antes, bueno, pues entonces se hace esa celebración y uno acompaña y toda la familia acompaña. Y luego viene la celebración de la pareja. No podemos hacer prevalecer una cultura sobre la otra. Claro que sí. Nos siguen haciendo preguntas, doctora, y nos dicen por aquí, doctora, mi mamá quiere inculcarle las tradiciones a mi hijo del país de ella. Yo nací aquí en los Estados Unidos y creo que debo inculcarle las tradiciones que yo estoy acostumbrada. ¿Qué me recomienda? Bueno, me imagino que fue la crianza, mismo. porque... Sí, Marilyn, es lo mismo que la pregunta anterior. Está bien, tú te has criado acá en los Estados Unidos y los chicos tienen que conocer las tradiciones de aquí y celebrarlas. Pero ¿qué sucede? Que toda tu familia no es sajona. Tú te criaste aquí, pero tu familia pertenece a otra cultura, la hispana, de pronto. Entonces también simultáneamente debemos festejar esa cultura.
lo podemos hacer en el mismo momento o en días diferentes, dependiendo de la cultura y los festejos de cada cultura, cuando cae en el calendario. Pero tenemos que hacerlo por favorecer a nuestros hijos, porque los hijos, cuanto más multiculturales y más absorben la diversidad étnica, más importante, o la diversidad cultural, la diversidad de ritos, de religiones, es importante. Él de grande o ella de grande podrán elegir a qué religión pertenecer, por ejemplo. Pero hay que darle todas las posibilidades, mostrarle todo. Por acá nos siguen preguntando, dice doctora, yo soy cristiana, mi esposo no, y mi hijo no entiende por qué no debe disfrazarse en Halloween. No, es que yo creo que cuando ocurre un encuentro de culturas, ocurre un choque y una crisis transgeneracional, es decir, que se atraviesan las dos culturas así, se encastran. Por lo tanto, ya no es una cultura u otra de manera pura, hay un encuentro de culturas. Y es ahí cuando yo diría, es importante que se pueda disfrazar en Halloween, si ha nacido aquí o si el padre nació aquí o tú misma. Es decir, vamos a ir hacia un sincretismo, hacia una integración, hacia lo holístico. ¿Qué es lo que nos propone el universo? El universo es holístico, está la noche y el día y conviven perfectamente. La luna, el sol conviven perfectamente, lo frío, lo caliente. De modo que nosotros tenemos que ir copiar el universo holístico. Claro que sí, doctora. Por acá siguen haciéndonos preguntas y nos dicen, doctora, yo perdí a mis padres desde muy joven y no me gusta festejar ningún tipo de fiestas tradicionales de fin de año porque me da mucha tristeza todavía. Pero ya tengo una Bueno, familia e hijos. ¿Qué debo hacer? bueno, yo creo que yo no sé cuántos años hace que fallecieron tus padres, pero si hace mucho, ya debieras consultar un psicólogo para poder procesar con herramientas adecuadas esa tristeza que te provocan las fiestas. Porque el duelo debe mantenerse en un periodo de tiempo, no puede ser eterno porque nos hace mal, caemos en lo que se llama melancolía. Y entonces privamos a nuestra familia. Y también, si quisimos mucho, evidentemente, a nuestros padres que no están, ¿qué dirían ellos? Ellos nos enseñaron esas tradiciones. Y entonces, haciéndole honor a ellos también, los festejamos con la alegría de haberlos tenido en nuestra vida y que nos han enseñado y nos han dado tanto amor. Es una manera de honorarlos. Por acá dice, doctora, yo soy venezolana, sigo teniendo las mismas tradiciones cada noche de Navidad en cuanto a la comida y también a la cena tradicional. No he tenido nunca un problema hasta que mi hija se comprometió con su novio y ahora ella quiere cambiar muchas de mis tradiciones. ¿Qué me aconseja? No, no, no hay que cambiar tus tradiciones. Dile a tu hija, eh, yo lo que te ofrezco es integrar las tradiciones de tu novio a esta familia, porque él llega a la familia. Y entonces, de nuevo, vamos a hacer ese trabajo, esa articulación, y entonces leeremos, él nos contará de qué se tratan sus ritos, cómo se festejan. Qué maravilla poder aprender cosas nuevas, religiones diferentes, y entonces lo festejamos en conjunto. Vemos de qué manera, es decir, el mismo día o dependiendo de cuándo se realizan esas celebraciones. Pero debemos ir siempre a la unión. Dice, doctora, nosotros somos inmigrantes, tenemos 6 años en este país. En nuestro país no se festeja Thanksgiving y aquí en realidad lo hemos pasado por alto todo este tiempo. Ya tenemos 2 hijos muy pequeños y creo que deberíamos comenzar con la tradición que es de este país, pero es que no nos llama la atención. No, no importa que no nos va a llamar la atención, porque a nosotros nos llama la atención lo que aprendimos de chicos en cuanto a festividades. Pero debemos hacer el esfuerzo.
¿Por qué? Porque entonces estamos privando a nuestros hijos de una parte de la cultura en la que se están criando, que es la cultura sajona. En la cultura sajona, el Halloween se festeja. Ahora también en muchos países, por ejemplo en Argentina también se festeja. Entonces, vamos a hacer un pequeño esfuerzo en honor de nuestros hijos y los disfrazamos y vamos a hacer trick or treat con ellos. Aunque no nos guste, pero van a ver que a poquito que salieron a caminar con los niños, la próxima vez que se festeje Halloween, van a encontrar que se alegran, que es algo que les va a llenar el alma, porque los niños además van a estar gozosos y muy contentos de festejarlo. Claro, doctora, todo esto pasa generalmente, como usted lo decía al inicio, cuando estas culturas, de alguna manera, vivimos en un país que tiene otras tradiciones y nosotros venimos con otras, pero debemos adaptarnos, como nos tenemos que adaptar al idioma, también a la cultura y más cuando hay hijos, ¿no? Claro, desde ya. Una de las cosas fundamentales que yo le aconsejo a toda persona que venga a este país es lo primero aprender inglés. Me he topado con personas que son muy apreciadas por mí, que son muy grandes ya, personas muy mayores, y no hablan inglés y hace 50 años que están aquí. Lo primero que tenemos que hacer es hacer un curso intensivo de inglés. Ahora lo podemos hacer por YouTube, tenemos internet, es muy fácil. Todos los días aprender 5 palabras nuevas y aprender a armar frases, porque de esa manera nos vamos a sentir integrados. Si no, siempre vamos a estar al margen. Y después decimos, bueno, lo que pasa es que a mí la cultura no me integra demasiado. Bueno, pero ¿cómo te va a integrar si tú no conoces el ABC de esa cultura? Festejar su fiesta y saber hablar inglés. Eso es fundamental. Doctora, no entiendo por qué mi esposo no le gusta participar de ninguna festividad de fin de año. Nunca me ha dicho nada. ¿Cree que debe necesitar ayuda psicológica? Bueno, evidentemente hay alguna tristeza, algún retraimiento personal a nivel de las emociones. Algo le ha pasado que quizá no procesó adecuadamente, algo en su infancia, algo en su adolescencia. Eh, Empezar a hablar con él y preguntarle si se siente bien, qué es lo que lo preocupa, y aconsejarle sin duda, en el caso que él se pueda abrir al diálogo, a la conversación, que visite un profesional de la salud mental. Lo va a ayudar muchísimo, porque sabemos que hay un estigma de depresión en muchas personas que no han podido superar ciertas crisis de su vida. Y en esta fiesta se agudiza mucho, por eso prefieren no festejar. Pero ¿qué quiere decir? Que ahí hay algo que no está resuelto, que quedó ahí como alimento sin digerir. Y con relación a este tema que nos dicen, yo soy inmigrante, tengo 3 años en este país, yo no tengo ganas de festejar nada, vivo en depresión cada vez que se acercan estas fechas. ¿Qué me recomienda, doctora? Sí, se ve Imagino que no tiene mucha la familia depresión. aquí, ¿no? Probablemente. Claro, claro. Se ve mucha depresión estacional, también relacionada con la estación, ¿verdad? Nosotros tenemos suerte en las fiestas de tener calor, sol todavía, pero hay otros lugares donde nieva y hay mucho frío, y eso produce lo que se llama depresión estacional, que se va después que nosotros ya superamos esa estación porque entramos en el otoño, en la primavera, en fin. Y allí nos sentimos mejor. Pero es importante aconsejar a todos aquellos que les provoca mucha tristeza las fiestas navideñas, consultarlo con un médico. ¿Acaso no vamos al médico si tenemos un dolor de estómago? Bueno, Pero, eso es lo mismo. Acá hay un dolor en las emociones que debemos poder sanar. ¿qué la recomendación que le daría a estas personas que, como lo está diciendo esta persona que nos está viendo en este momento, que no tiene nada que festejar porque tiene mucha tristeza? ¿Cuál sería esa recomendación? La recomendación es que todas las noches, si tienen un pedazo de pan para comer, si tienen a lo mejor sopa, lo que tengan, se
tomen de las manos en torno a esa comida para poder alimentarse, un poquito cada uno, y celebrar. Sí, hay que celebrar algo. Cuando Claro que todo sí. se terminó, cuando no tenemos más dinero, cuando nos fuimos a otro país y estamos en el borde, tenemos que celebrar que permanecemos unidos y estamos vivos. Entonces, y debemos hacerlo todas las noches, con un té, con lo que sea. Yo sé que están en situación de carencia muchas personas que han llegado, pero no pierdan la fe, no pierdan el acto, el rito de generar una cadena de energía positiva con ustedes que los va a ayudar a salir adelante. Creo yo que usted es la experta en este tema, doctora, ya porque está dando indicios de que algo no está funcionando bien en su parte mental. Claro, exacto. Hay que chequear a nuestros seres queridos. Si no están con nosotros viviendo, llamarlos 3 veces por día. Si están cerca, visitarlos, chequearlos constantemente. Si sabemos que esos seres queridos están pasando una situación de decaimiento, que puede ser una tristeza, puede ser una depresión subclínica, pero puede estar transcurriendo una depresión. Atención, los familiares de un individuo que se siente así, que ya saben que en la familia había depresión, trastornos de la ansiedad y depresión mayor. Atención porque se hereda y entonces esa persona, frente al disparador de una gran tristeza, frente a una gran crisis de vida o de identidad, porque lo que sucede con los inmigrantes es que están en una crisis de identidad que les hace vibrar todo su ser, ¿verdad? Y que no saben dónde están, si pertenezco aquí o pertenezco allá. Debemos saber y tener la seguridad, y me dirijo a todas estas personas que puedan estar ahora eh, como inmigrantes en este país. El bagaje que ustedes trajeron es de ustedes, pero ese bagaje, esas historias, esas tradiciones, se tienen que conjugar con las tradiciones de aquí para hacernos más fuertes. Entonces, nos vamos a sentir mucho mejor cuando empezamos a salir de ese aislamiento. Yo tengo amigas que han llegado de un país como Venezuela terriblemente y no pueden superarlo y quieren volver. No están aquí, no están allá. El tema es estar aquí presentes. ¿Para qué? Para favorecer la salud mental, que es tan importante. De modo que tengamos esto de nuestras tradiciones, vivámoslas todos los días si podemos y empecemos día a día a aprender un poquito de la tradición sajona, en este caso de este país, ¿verdad? A través del idioma, a través del estudio del idioma. Lo llevé a un psicólogo con suerte que pude encontrar una cita y me dijo que tenía depresión porque ha cambiado su entorno. Me comenzó a mandar medicación para él. No quiero darle medicación tan temprano. ¿Qué me recomienda? Bueno, yo le recomiendo escuchar muy calmadamente a su médico. Evidentemente, si le dio una medicación, será un médico psiquiatra. Hacer una segunda consulta, si es que hay duda, con otro médico psiquiatra u otro médico de cabecera. Lo que aconsejo desde el punto de vista de lo conductual es acompañarlo al colegio, ir con él. Y cada mañana, y esto es un sacrificio sin duda, y habrá que articularlo, cada mañana hablar con la profesora, con las maestras, y hacerle a él ver que mamá está conmigo, decirle cualquier cosa, el teléfono, el celular, me llamas, ¿verdad? Pero que yo ese primer momento de ir a la escuela, pues no lo podemos mandar a la escuela, por más que tenga 15 años, solo, porque es la escuela de otro país, y aún es un adolescente, casi hace 2, 3 años que dejó la pubertad. Entonces, vamos a acompañarlo, ¿verdad? Y no nos confundamos, porque claro, vemos los chicos y las chicas ahora parecen de 30, 40 años, a 15 años, pero son niños todavía, por dentro son niños. Entonces, ayudémoslo en esa especie de transición, en ese despegue. Se quiere quedar en la casa porque, claro, la casa es mamá, es la cultura que conoce y tiene miedo a arriesgarse al mundo. Pero si salimos con él,
si le damos la mano simbólicamente, él entonces se va a sentir mucho más seguro. De modo que es el consejo fundamental. Vayamos al colegio con ellos, nos quedamos unos momentos, hablamos con la directora, con la maestra o profesora, mejor dicho, que se va a hacer cargo, y luego, cuando vemos que él está integrado, ahí nos vamos. Lo vamos a es un proceso que lo hacemos en el jardín de infantes, ¿no? Cuando los niños chiquititos los dejan. Y por eso la madre se tiene que quedar unos días o dos. Y la mamá esta me dirá, pero mi hijo tiene 15, no es un bebé. Atención, emocionalmente pudo haber quedado retenido en la infancia. Entonces vamos a ayudarlo a salir de ella. Me imagino que esto será una muestra de muchos casos muy similares que se vive a diario, que ya es algo cotidiano para nosotros, sobre todo como hablamos de esta inmigración y esta separación familiar que es constante y lo vemos todo el tiempo. Debemos también ir a las escuelas donde nuestros hijos inmigrantes van a ir, hablar con los profesores y decirles cuál es la estrategia, cuál es el plan que tienen ustedes cuando reciben un chico inmigrante, un chico que está desconociendo todo el sistema escolar y cultural de aquí. Es decir, porque la escuela tiene que tener algún tipo de estrategias para presentarlo, para que él pueda hablar de su cultura, presentarse. Es muy importante que el niño en la clase diga, bueno, yo vengo de Venezuela, esta es mi cultura, estoy orgulloso, quiero a mi país. Y entonces los niños, cuando lo escuchan y escuchan su entusiasmo, lo tienen que respetar. Y la maestra o el profesor debe favorecer esto. Creo que se está perdiendo el respeto por los niños, ¿eh? Y yo creo que es muy importante respetarlos. Hay escuelas en Argentina, lamentablemente, y en otros lugares también, donde los niños que vienen de pueblos originarios, que son indígenas, no pueden hablar de sus ritos y de sus costumbres. Y la madre le dice, anda al colegio, no vayas a hablar de la Pachamama, no vayas a hablar de esto que nosotros... Pero ¿por qué no? Porque ¿acaso estamos avergonzados de nuestra cultura? No, tenemos que afianzarnos en ella. Es importante que así sea por la salud mental de nuestros hijos y de la sociedad, Marilyn. Grandes, todo, de alguna manera. Me imagino que esta madre también dejó a un niño y encuentra ya un hombre prácticamente. Ahí hay un desajuste, claro, son 5 años fundamentales, entre los 10 y los 15. Entonces, hay un desajuste. Se tienen que acoplar como mamá e hijo, volver, aceitar ese vínculo. Y entonces, una manera de hacerlo es empezar con charlas en el hogar. ¿Cómo te sentís? Qué importante que se pongan en contacto con sus emociones, Eso, con la inteligencia emocional. ¿Cómo te sentís? Poneme en palabras. ¿Qué sentís? Bueno, me siento mal, deprimido, me siento como si fuera de noche. Hay muchas formas en que expresan estas personas su sentir. Y luego acompañarlo al colegio el primer mes y luego irlo a buscar, hasta que él rápidamente se va a hacer de nuevas amistades, rápidamente, porque justamente para eso está nuestro cerebro, con esa flexibilidad que tiene, ¿verdad? Neuronal, para poder adaptarnos a las nuevas experiencias. Claro que sí. Dice, doctora, yo lo he acompañado, mire, sigue hablando ella, a la escuela. De ahí lo hace mi tía. Pero las veces que yo lo he llevado últimamente, vomitó en el carro, que tuve que decir, regresemos para que te cambies. Es una situación bastante difícil, doctora, para mí. Claro, tiene que visitar a un médico, un psicólogo infanto-juvenil, porque lo que está atravesando es un trastorno psicosomático, es decir, hay algo que está pasando en sus emociones y en su cerebro y se traspasa al cuerpo, se hace carne en el cuerpo. Lo psicosomático hay que tratarlo, porque en realidad él siente sensaciones, dolores, ganas de vomitar, es verdad. De modo que eso hay que tratarlo. Es decir, acá hay que agarrar esto por varios puntos. Restaurar la relación madre-hijo, hablar con el médico psiquiatra y hablar con un pediatra o psicólogo infanto-juvenil.
y hablar con las autoridades del colegio. Porque es mucho trabajo tener hijos, es así. Es decir, no es que el chico viene de acá después de estar allá y va a ir al colegio y todo va a estar bien. No, los hijos son siempre, hasta que son muy, muy grandes, son siempre un esfuerzo y un problema que nosotros como madres y padres tenemos que poder resolver. Claro que sí, doctora. Doctora, muchas gracias, como siempre, por su tiempo, por responder estas preguntas tan importantes. Como siempre decimos, no tenemos ese manual de padres, pero la tenemos a la doctora Cristina Balinotti, que nos guíe por ese camino. Y los invitamos también a que vayan a su canal de YouTube, unifamilia.com, donde podrán encontrar este y muchos programas donde podrán encontrar información que sé que a nosotros como padres nos serviría de mucha ayuda. Muchas gracias. Como siempre, un gran placer y mi agradecimiento por tu invitación, Marilyn.